Hola, en el día de hoy, junto con mi compañera Micaela, vamos a presentar un caso clínico. Para comenzar, tenemos una paciente de 30 años que concurre para rehabilitarse su boca, pero como antecedentes sistémicos contamos que tuvo varicela, sarampión y 2 embarazos sin complicaciones. Además, la paciente está medicada con levotiroxina 10 miligramos. Entonces nos preguntamos, ¿cómo influye el hipotiroidismo en la rehabilitación de la paciente? Respondiendo a la pregunta, el hipotiroidismo es una reducción de función de la glándula tiroides. En las mujeres, la hormona tiroidea juega un papel importante a través de mecanismos directos e indirectos. En caso de hipotiroidismo de larga data, las manifestaciones que puede presentar el paciente son hipoplasia del esmalte, cicatrización retardada de heridas, inflamación de tejidos periodontales, pérdida del hueso alveolar. La pérdida ósea depende de varios factores también, niveles séricos y salivales altos de TNF, alfa e IL-6, mayor número de osteoclastos afectando la calidad y cantidad del hueso alveolar, menor densidad ósea y mayor adaptabilidad a fracturas. Hablamos de que la tiroides afecta al hueso alveolar ya que actúa indirectamente sobre el osteoclasto, induciendo la liberación de RANKL y de interleuquinas, favoreciendo a la diferenciación del preosteoclasto. La disminución del T3 y T4 provoca una disminución del metabolismo, por ende afecta negativamente a la homeostasis ósea. Por otro lado, mencionamos que la cicatrización puede verse retardada, ya que la hipofunción tiroidea disminuye la síntesis y la degradación de colágeno. A su vez, el papel de la vitamina D es importante, ya que actúa sobre los receptores nucleares de las células tiroides. Tiene un papel fundamental en la regulación del metabolismo del calcio y fósforo. En caso de contar con valores debajo de los 10 nanogramos, se considera hipofunción tiroidea. Entonces, ¿podemos atender a una paciente portadora de hipotiroidismo? Sí, pero debemos pedir exámenes de laboratorio para evaluar los niveles de hormonas tiroideas, TSH, T3, T4, además de la calcitonina, fosfatasa alcalina y vitamina D. En el caso de que los valores no sean los esperados, debemos realizar una interconsulta con el endocrinólogo para poder compensar a la paciente. Generalmente, los pacientes se encuentran medicados con levotiroxina al principio. Se inicia con dosis bajas, que se van ajustando cada 6 o 8 semanas hasta que la TSH, mediante un examen de laboratorio, se encuentra regulada, en conjunto con los demás parámetros. En la foto extraoral seria podemos observar que si trazamos una línea recta que divida la cara en dos mitades, el lado izquierdo se ve aumentado. Si trazamos los tercios faciales, el tercio inferior se ve aumentado en comparación a los demás, y si trazamos la línea bipupilar e intercomisural, podemos ver que no son paralelas entre sí. La línea bipupilar se encuentra desviada hacia la izquierda y más hacia abajo. En la foto extraoral sonriendo podemos observar que si trazamos la línea media facial, no coincide con la línea media dentaria ni con el arco de Cupido. En la foto de perfil podemos observar que según Ricketts la paciente tiene un perfil recto, y si tenemos en cuenta el ángulo nasolabial estamos ante un ángulo recto. En la foto de 3/4 podemos ver una correcta proyección mandibular, que la paciente tiene papada, los pómulos se encuentran achatados y al sonreír no muestra los incisivos inferiores, muestra desde canino a canino. En cuanto a la foto extraoral sonriendo, la paciente presenta labios gruesos, muestra un poco de los bordes incisales de los incisivos inferiores, el corredor bucal parecería ser normal con tendencia a nulo, la línea media dentaria no coincidiría con el arco de Cupido. En cuanto a la sonrisa, según Dong, presenta una sonrisa dentaria convexa con contacto con el labio inferior. La línea de la sonrisa, según Han, es baja. En cuanto a la anchura de la sonrisa, según Dong, podemos observar que se ven entre 6 y 8 dientes. En la foto intraoral de frente en oclusión, podemos observar las encías inflamadas con placa. Las papilas ocupan el lugar de las troneras y con respecto a su forma conservan el festoneado característico y el puntillado. Si trazamos una línea del cenit, de canino a cenit, de canino, se observa la pieza 23 levemente más hacia oclusal que la 13. Si observamos la simetría de los márgenes gingivales de canino a canino, observamos que la pieza 12 y 22 se encuentran a la misma altura que los centrales y los caninos deben estar más hacia oclusal. Con respecto al biotipo gingival, podemos decir que es grueso, ya que sus dientes son más cuadrados. La línea dentaria superior no coincide con la línea dentaria inferior. Con respecto a la altura de los incisivos, la pieza 21 se encuentra levemente más hacia oclusal.
y las piezas dentarias en sí conservan el color blanco amarillento, exceptuando la pieza 11 que posee un provisorio y la pieza 21 con un cambio de coloración. En las fotos intraorales laterales podemos establecer una clase 1 de Angle, en ambas imágenes con tendencia a clase 2. Las clases molares no se pueden diagnosticar por ausencia de los molares. En el sector derecho se puede observar inflamación gingival, ausencia de las piezas 15, 16, 17 y 18, abundante cálculo y restauraciones mal adaptadas. En el sector izquierdo se puede observar inflamación gingival, ausencia de la pieza 36, la pieza 25 presenta una mordida cruzada y también podemos ver restauraciones desadaptadas y restos radiculares. También cabe destacar que debido a la ausencia de piezas dentarias, la lengua ocupa el espacio faltante. Con respecto al maxilar superior, podemos observar una arcada ovoidea, inflamación gingival, pigmentaciones dentarias y caries no penetrantes y penetrantes, coronas defectuosas y atrición en todas las piezas dentarias anteriores. La mucosa del paladar se encuentra en correcto estado, la línea media dentaria coincide con el rafe medio palatino. Las rugas palatinas se encuentran correctas. Se observa también un área de déntula en el sector posterior de la pieza 14 a la tuberosidad del maxilar, cuyo tejido se encuentra deprimido, de color rosado con áreas rojas y eritematosas, incontinua. Nuestro diagnóstico presuntivo es una úlcera, ya que es de larga data y podemos ver el tejido conectivo en el fondo. Según la clasificación de Wood y Howell, podemos decir que el reborde atrófico se clasifica dentro de la clase 5, en el cual es un reborde con inadecuada altura y anchura para una posterior rehabilitación. De todas formas, debemos solicitar una tomografía para evaluarlo y poder decidir qué clase es, ya que en la imagen panorámica solo lo observamos de forma uniplanar. Con respecto al odontograma, podemos observar caries no penetrantes en la pieza 14, 22, 24, 25, 27 y 28, y también se puede observar la corona de la pieza 11 totalmente desadaptada, restauraciones con composite en la pieza 21 filtradas y caries penetrantes en la pieza 12. En la fotografía del maxilar inferior podemos observar también una arcada ovoidea, discrepancia negativa, ya que hay presencia de giroversiones como la pieza 35, 43 y 45, atrición en las piezas anteriores, restauraciones defectuosas y mal adaptadas, como podemos ver en el odontograma, las amalgamas de las piezas 35, 37, 44, 45, 46 y 47, restos radiculares en el área de la pieza 36 y abundante cálculo supragingival. En la radiografía panorámica podemos observar que el cóndilo derecho se observa levemente más hacia arriba que el izquierdo. La escotadura sigmoidea derecha tiene un ángulo más abierto que la izquierda. Los anchos mandibulares parecen ser simétricos, se observa el conducto dentario inferior, el ángulo mandibular derecho se encuentra más agudo que el derecho, los senos se encuentran correctamente neumatizados y el tabique nasal se encuentra normal. Con respecto a las piezas dentarias, en el cuadrante 1 podemos observar que la pieza 11 se encuentra tratada endodónticamente con un perno dentado en su interior. La pieza 12 presenta un área radiolúcida compatible con una pérdida de sustancia en el área distopalatino. También podemos observar la presencia de un resto radicular compatible con la pieza 15 y la pieza 16. Teniendo en cuenta las fotos vistas anteriormente, estas piezas fueron exodonciadas antes que la paciente llegue a nuestro consultorio. Si pasamos a analizar el cuadrante 2, podemos observar que la pieza 21 posee un material de obturación radiopaco en el interior del conducto compatible con gutapercha, la cual no llega a estar cortada correctamente, ya que la vemos en la corona de la pieza dentaria. Esto puede generar pigmentaciones, como vimos en las imágenes anteriores, su cambio de coloración. También podemos observar que la pieza 27 y 28 migraron hacia mesial por la ausencia de la pieza 26. Con respecto al maxilar inferior, el sector 3 presenta dos piezas con un área radiopaca compatible con material de obturación, en el cual en la pieza 37 podemos observar un halo radiolúcido próximo a la cámara pulpar. Se puede observar las raíces correspondientes a la pieza 36. Y en el sector 4 observamos también múltiples áreas radiopacas en las caras oclusales de los premolares y molares compatibles con material de obturación. También en la pieza 46 se observa el interior del conducto área radiopaca compatible con obturación endodóntica de gutapercha. La misma no llega a la longitud de trabajo correctamente. Con respecto a los terceros molares inferiores, la pieza 38 se clasifica según Pell y Gregory en 2B y según Winter en posición vertical.
Y con respecto a la pieza 48, se clasifica en 3B según Peli Gregory y según Winter en posición horizontal. En la radiografía seriada con el periodontograma podemos observar pérdida de la cortical alveolar y de la cresta, área radiolúcida en la región apical correspondiente a la pieza 11, compatible con un proceso periapical. En su interior se observa un elemento compatible con un perno dentado ocupando el tercio medio y coronario, y en el tercio apical se observa un elemento radiopaco compatible con material de obturación, utapercha. Con respecto a la pieza 12, se observa un área radiolúcida en la corona, abarcando la cara distal y palatina, con proximidad a la cámara pulpar. En esa pieza se observa también presencia de nivel de inserción por palatino. La pieza 3 y 14 presentan el ligamento periodontal ensanchado y pérdida de la cortical alveolar y de la cresta. Con respecto a la pieza 21 no se puede observar, pero en la tercera imagen vemos parte de la endodoncia que, si bien llega al tercio apical, es decir, que cumple con la longitud de trabajo, en la radiografía panorámica vemos la gutapercha invadiendo la corona. Las piezas 22, 23 y 24 presentan ligamento periodontal ensanchado y pérdida de la cortical alveolar y de la cresta. Con respecto al maxilar inferior, podemos observar en la seriada y en el periodontograma pérdida de la cortical alveolar y de la cresta en el sector anterior inferior. Las pérdidas óseas son horizontales entre 3 y 4 milímetros y el hueso circundante se observa sin particularidades. Con respecto al sector 3, podemos observar un área radiopaca en la pieza 35, compatible con material de obturación. También podemos observar un resto radicular correspondiente a la pieza 36, en el cual las raíces no se ven unidas y a su vez en el tercio más coronario de esa raíz se puede observar pérdida de sustancia radiolúcida compatible con caries y sangrados al sondaje positivos en el periodontograma. Con respecto a la pieza 37 se puede observar una extensa área radiopaca compatible con material de restauración, en el cual se ve un halo radiolúcido compatible con una restauración filtrada. Si pasamos al otro cuadrante, al 4, podemos observar áreas radiopacas en las piezas 44, 45 y 47, compatibles con restauraciones. La pieza 47 presenta profundidad del sondaje de 5 milímetros por distal. Al observar la pieza 46 podemos ver que en el interior del conducto se observa un material radiopaco compatible con una obturación endodóntica, la cual, si vemos su parte apical, no llega a la longitud de trabajo. Por ende, podemos decir que la endodoncia está corta. Vemos también una gran área radiopaca en la corona, compatible con una restauración posendodóntica definitiva. Si bien en la radiografía seriada no se observan completamente los terceros molares, estos fueron descritos en la radiografía panorámica, pero se encuentran retenidos. Al evaluar el periodontograma se estableció un diagnóstico periodontal, periodontitis estadio 2, grado B, generalizada. En la imagen del O'Leary podemos observar que hay muchas superficies teñidas. Por eso, si bien no tenemos la cuenta, establecimos un O'Leary del 80%. Lo tomamos como un indicador cariogénico alto. Al determinar los niveles de riesgo, consideramos que a nivel sistémico es moderado, a nivel cariogénico es alto y a nivel periodontal es moderado. Con respecto al control del biofilm supragingival, se indica un plan de higiene personalizado utilizando cepillo Colgate Slim Soft con técnica de Bass. Se eligió este cepillo ya que tiene un cabezal chico, mango recto y cerdas suaves y rectas. Hilo dental en todas las piezas que tengan punto de contacto y cepillo interdentales para el sector 2, entre las piezas 25 y 27. Recomendamos la utilización de gasa en el sector 1 por distal de la pieza 14 y en el cuadrante 3 por distal de la pieza 35 y mesial de la pieza 37. Pasta Colgate total 12 ya que tiene la cantidad de flúor adecuada. Con respecto al control del medio, es importante comenzar con el asesoramiento dietético. Debemos informar y concientizar sobre la importancia de los momentos de azúcar, máximo 4 veces por día con posterior cepillado dentario. Debemos eliminar el cálculo supragingival con cavitador neumático de todas las piezas dentarias, pero teniendo en cuenta la situación actual de COVID-19, podemos proceder a realizar la eliminación de forma manual con curetas de Gracie. Dentro de este bloque, también realizaremos la eliminación de factores retentivos de placa, como el pulido de las amalgamas del maxilar inferior, pieza 35, 37, 45, 46 y 47, para que nos siga contribuyendo a la acumulación de placa bacteriana. Con respecto a la eliminación de nichos ecológicos activos, se realizará la exodoncia de las raíces de la pieza 36, cuya retención según la radiografía parece ser mucosa, y se inactivará la pieza 12 por disto palatino. Dentro del control del biofilm subgingival se realizará el raspaje y alisado de todas las piezas presentes con curetas de Gracie, con el fin de detener la progresión de la enfermedad.
Dentro del refuerzo del huésped, el refuerzo es estructural, en el cual se utilizó fluoruro neutro del 5% con un pH de 7. Se indican casos de alto y moderado riesgo de caries. La aplicación es independiente del uso diario de dentífricos o colutorios fluorados por parte del paciente. Con respecto a la evaluación y monitoreo, se realiza al mes o a los 45 días para tomar fotografías, evaluar la progresión o no, el periodontograma y los índices de placa bacteriana. En el segundo nivel de resolución se realizará la endodoncia de la pieza 12 y 37. En la pieza 12, ya que presenta una caries penetrante en proximidad a la cámara pulpar, y en la pieza 37, ya que al retirar la restauración filtrada con amalgama se encuentra muy próxima a la cámara pulpar, por ende indicamos la realización de la endodoncia. Con respecto al retratamiento de conducto, lo realizaremos en la pieza 46, ya que la obturación no llega a la longitud de trabajo adecuada. Por ende, se debe proceder a eliminar la amalgama y el sistema de obturación para volver a conformar y reobturar el conducto. Con respecto a la pieza 11, indicamos también el retratamiento, pero esta pieza presenta un anclaje interradicular. Entonces la pregunta es, ¿qué probabilidades hay de realizar el retratamiento con la presencia de un perno dentatus? Cuando realizamos una endodoncia correctamente, el éxito del tratamiento final es superior al 95%. Pero esto a veces no siempre sucede. Algunas piezas pueden no evolucionar hacia la reparación, por eso hablamos del retratamiento. Generalmente los dientes tratados endodónticamente contienen pernos y para realizar el desmontaje endodóntico se requiere la remoción del perno para que el tratamiento sea exitoso. Dentro de los tipos de pernos tenemos cónicos, roscados y roscados. En este caso nos centraremos en los roscados. Previo a realizar la remoción debemos tener en cuenta pronóstico de la futura restauración, pronóstico periodontal, la habilidad del profesional, tecnología disponible, lo que el paciente desea. Una vez planteados estos ítems, se debe considerar para prevenir fracturas o perforaciones al momento de la extracción contar con radiografías preoperatorias, evaluación de la anatomía radicular, forma y curvatura del conducto y además se debe tener buena iluminación, microscopios, unidades e instrumentos piezoeléctricos apropiados y tecnología ultrasónica con la finalidad de romper partículas de cemento adherido al perno. Es importante aclarar que los pernos roscados y cementados son los más difíciles de remover exitosamente y con cierta seguridad. Estos pernos son más retentivos comparado con los paralelos o de superficies lisas. Ofrecen una gran resistencia al desalojo, producen altos niveles de estrés y fractura radicular. Los pernos activos son los que producen mayores tensiones dentro de la raíz, sobre todo si quedan completamente enroscados dentro de ella. Pueden llegar a ocasionar adelgazamiento de las paredes y hasta perforaciones. Las fuerzas provocadas durante la preparación del conducto y la instalación pueden llegar a causar fracturas debido al efecto cuña. Algunos autores, como Stanley, opinan que entre todos los diseños, el perno roscado son los que pueden producir mayor tensión sobre el diente. En cambio, los pernos bien adaptados, es decir, los anatómicos, pasivos y cementados, proporcionan la mejor retención con el menor estrés. A la paciente se le debe advertir y dar opciones de tratamiento. En este caso tenemos, si la extracción del dentatus es exitosa, realizaremos el retratamiento y la colocación de anclaje más una corona. Si en la extracción del dentatus la pieza se fractura, tenemos dos opciones de tratamiento. Realizar la exodoncia de la pieza y colocar una prótesis provisional que irá fija desde la pieza 21 a la pieza 12 para cuidar la arquitectura gingival y que luego regrese para la colocación de los implantes y realizar una corona definitiva, siempre y cuando el caso amerite la colocación de los implantes. Si no, otra alternativa es la evaluación del remanente fracturado para realizar una extrusión ortodóntica y colocar una corona. Como se clasificó anteriormente, en este tiempo se procede a realizar la exodoncia de las piezas 38 y 48 previamente clasificadas. Con respecto a las operatorias, se realizarán en las piezas 14, 12, 22, 24, 25, 26, 27 y 47. En la pieza 46 se decide colocar una incrustación online mediante el sistema CAD/CAM. Elegimos este método y material debido a que será capaz de perdurar en el tiempo y soportar mejor las cargas oclusales. En la pieza 37 realizaremos una corona y en la pieza 21 realizaremos una carilla en concordancia con la pieza 11. Dentro de lo que es el plan de tratamiento para esta paciente, lo ideal sería la colocación de implantes en el sector 1, comprendiendo las piezas 15, 16 y 17, y en el sector 3, en el área de la pieza 36. Todo esto debe ser evaluado con una tomografía con BIM para poder saber si es viable o no dicha rehabilitación, evaluando la altura, el ancho y la cantidad ósea. También deberíamos evaluar que la paciente siga compensada, ya que se debe pensar en injertos óseos
Como se observa en las imágenes, existe gran pérdida de tejido, dejando expuesto un reborde atrófico. Como se planteó, lo ideal, si es viable, es la colocación de implantes, pero mientras tanto debemos dar una solución a nuestra paciente para el casamiento de su hermana. Es por esto que decidimos realizar en el maxilar superior una prótesis removible de acrílico. La misma servirá si se desea posteriormente colocar implantes como uso transitorio. Y en el maxilar inferior, como existe la ausencia de una sola pieza, tomaremos este ítem como tratamiento definitivo, en el cual realizaremos un puente, en el cual los pilares serán la pieza 37 y 35 y el póntico en la pieza 36. Muchas gracias por su atención.